Bienvenidos a esta conferencia de Nacidos para Gobernar. Sabemos que estaban muchos esperando ahí con expectativa, nosotros también, desde temprano preparando todo. Es lindo ver que tan puntual se han conectado. Hemos llegado al límite del cupo que teníamos, que es la participación de 100 personas, y sabemos que son de todo el país, así que eso también nos alegra, ¿sí? Agradecemos su entusiasmo, la puntualidad también. Gracias también por las oraciones, muchos estuvieron desde temprano orando por esto, ¿sí? Así que, bueno, también pueden poner quizás su nombre y su ciudad, o su nombre y su provincia. Nosotros les conocemos a muchos de ustedes, pero también para que entre ustedes se puedan conocer, se puedan identificar. ¿Sí? Gracias a todo el equipo de Nacidos para Gobernar que estuvo trabajando para que esto sea posible, ¿sí? Y bueno, a ver cuántos tenemos ya conectados. Hay 40 personas ahí conectadas. Vamos a tener unos minutos de ir presentando, ¿sí? Hasta que entren los demás. Alguien muy conocido para mí, estamos orgullosos de que hoy nos pueda estar acompañando. Él es el apóstol José Baloy, es mi papá. Él es fundador del Ministerio Visión Apostólica, hace 27 años ya acá en Tucumán y se ha extendido por muchas ciudades. Él viene trabajando y de una manera reconocida en Argentina por la unidad pastoral, por el despertar de la iglesia, integra lo que se llama la Mesa Federal de Pastores, la plataforma apostólica también en Argentina, así que bueno, ha sido miembro siempre de todas las organizaciones que trabajaban por la unidad de Argentina, ha sido integrante de Argentina Vamos por Vos, representante de Tucumán en Asiera en aquel momento, bueno, todas las cuestiones que tenían que ver con la transformación de Argentina, siempre él ha estado, así que lo que nosotros hemos enseñado siempre junto a Fico Ruiz, que es mi esposo, nacidos en realidad son principios que los hemos aprendido de él, todo lo que tiene que ver con principios espirituales para la transformación de las ciudades, y todo lo que vamos a enseñar ahora para nosotros ha sido, bueno, crecer con esto, aprender la intercesión profética, que de hecho estamos haciendo en los equipos provinciales, el mirar la ciudad con los ojos de Dios, también hemos aprendido de él, el hacer los líos y los líos en grande también los hemos aprendido de él, así que para mí es un honor que esté. Les voy contando un poco cómo se va a desarrollar esta conferencia. Vamos a tener dos partes. La primera parte, el apóstol José va a enseñarnos lo que son los principados, las potestades y cómo trabajan el ambiente espiritual de las ciudades y los principios espirituales para la transformación de las ciudades, ¿sí? Así que algunos ya los veo ahí conectados con sus Biblias, con sus anotadores, eso es buenísimo, porque quiere decir que hay expectativa. Y luego la segunda parte le voy a estar dando yo, que vamos a aprender el diseño de Dios para nuestras ciudades, pero descubriendo los antidiseños vamos a aprender lo que es heráldica, mapeo espiritual y el origen de las ciudades desde la parte espiritual. Así que hay mucho que aprender. Calculamos que estaremos terminando a las 22 horas, así que ahí si usted se toma un mate, un jugo, un café, algo para poderse mantener atento y despierto, ¿sí? Así que vamos a empezar con una oración. Esto está siendo grabado para poder luego subirlo a nuestro canal, porque la cantidad de personas que querían estar superaron las que pueden entrar en este Zoom, que son de 100 personas, ¿sí? Dios, te damos gracias porque tú has despertado en nosotros un corazón de amor por las ciudades, tú has puesto en nosotros un sentir de amar a Argentina, de amar nuestras provincias, de amar nuestras ciudades. Háblanos en esta noche, despierta el espíritu de cada uno de los que hoy está conectado, sus corazones. Declaramos que hay entendimiento espiritual, comprensión, son abiertos sus ojos espirituales para entender tus diseños, que ellos puedan mirar con tus ojos sus ciudades, sus lugares de trabajo, sus provincias. Se va toda perturbación, tormento, incluso argumentos de la razón, argumentos que se oponen al conocimiento de Dios, en esta noche van a caer, toda ceguera espiritual, todo bloqueo, incluso escepticismo y pesimismo con el cual quizás habíamos nublado nuestra visión, hoy es quitado, Dios, y renace una esperanza, una convicción del poder transformador del Señor Jesucristo para con todas nuestras ciudades y también para con nuestra nación. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Si ustedes tienen algún tipo de consulta, la van a ir dejando en el chat y ahí la vamos a estar leyendo. Los dejo entonces con el apóstol José Baloy
va a empezar hablando de estos principios, ¿sí? Ahí veo que están saludando. ¡Wow! A ver, vamos a saludarlo. Tenemos acá Corrientes Capital, Buenos Aires, Chubut, Reconquista Santa Fe, Santa Cruz, Chacabuco, provincia de Buenos Aires, Malvinas, La Prida, Buenos Aires, Río Cuarto, Córdoba, Neuquén Capital, Esquel, a ver, seguimos bajando, Trelew, Chubut, Río Negro, ¡wow! A ver, más abajo, ¡wow! Carlos Paz, Córdoba, obviamente, wow, están Resistencia, Villa Mercedes, San Luis, ahí vayan poniendo en el chat, ahora mismo le estoy leyendo todas las ciudades de las cuales están conectados. Esto es re federal, nos encanta saber que hay de tantas ciudades conectadas. Es hermoso, porque nosotros esperamos que esto ustedes lo puedan replicar en sus equipos provinciales, contarle a los de su propia congregación, a los equipos políticos, ¿por qué no? Y siguen saludando ahí de Rosario, de Villa Ángela, Chaco, Buenos Aires obviamente presente. Bueno, qué lindo, queridos amigos, que estén de tantas ciudades conectadas. ¿Ah? Comenzamos entonces. Gloria a Dios. Espero que tengamos un buen retorno. Les saludo con la paz del Señor. Qué privilegio poder compartir con ustedes. Y mientras orábamos, Dios nos mostraba algo. Hay un ambiente profético, porque apenas orábamos, Dios nos mostró algo. La semilla que hoy estamos sembrando, nosotros vamos a cosechar y nos vamos a alimentar del fruto de esta palabra. Es decir, que se van a activar dones, ministerios, llamados, de los cuales nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer, pero es decir, vamos a aprender de los que se han activado hoy. No sé si me entiende. Yo voy a tener que sentarme a escuchar a los que van o a los que hoy están escuchando, porque voy a tener que aprender. Porque una vez que se activan los ministerios, los dones, la revelación, es nuevo. Cosa que ojo no vio ni oído yo, subió corazón de hombre. Dios va a activar, así que estamos atentos a lo que espiritualmente pueda suceder. Este es un mensaje que yo le he ido puliendo porque he venido hablando muchas veces de esto y lo he expuesto un poco más extenso en 2 ocasiones recientemente y tiene un bosquejo largo. Pero yo voy a apelar a que ustedes son hombres y mujeres del Señor. No me voy a detener mucho en conceptos, en textos básicos. Los voy a parafrasear algunos porque lo importante es captar el espíritu, porque necesito avanzar hasta el final. Pero no voy a poder llegar al final si me detengo en esta primera parte. Por lo tanto, que Dios le dé la capacidad de retener los conceptos que voy a ir caminando rápidamente para que nos detengamos en la última etapa. Así que con la ayuda del Señor vamos a comenzar. Bendito sea el Señor. Esto es la parte introductoria. Y vamos a darle el marco. Este mensaje lo he titulado Transformando los sistemas, ¿sí? La introducción tiene que ver con que cuando Adán pecó, perdió la autoridad y el gobierno que le fue delegado. Autoridad y gobierno tienen que ir juntos. Nadie puede gobernar si no tiene autoridad. Y si tiene autoridad y no va a gobernar, ¿de qué le sirve tener autoridad? Por lo tanto, cuando Adán pecó, perdió autoridad y perdió gobierno. Entonces, esto cayó en manos del diablo, que fue el que le hizo la zancadilla, y tomó esto y comenzó de alguna manera a influenciar sobre la creación. Y vemos que cuando en el
capítulo 4 de Lucas, le ofrece los reinos de la tierra a Jesús, Jesús le dice, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás. Ahora, cuando él le entrega, dice, a mí me ha sido dado, a mí me fue dado, por lo tanto, él podía gobernar y entregárselo a quien él quisiera. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, él cumple la palabra profética porque él trajo el reino y venía justamente a recuperar lo que había perdido Adán, autoridad y gobierno. Entonces, había una palabra profética en Salmos capítulo 2, usted recordará, le invito a que lea todo el capítulo, porque en el principio habla claramente que se sublevan las naciones contra el Señor y contra su Cristo. Todo eso es inmensamente espiritual y profético. Y los que más conocemos es el versículo 7 y 8, y le dice, yo establecí el decreto hoy, mi hijo eres tú, por lo tanto pídeme y te daré por herencia a las naciones, por posesión tuya los confines de la tierra. Acá hay un decreto, Dios decreta, y sabemos que decreto es una ley divina, decreta, la escritura habla muchas ocasiones de decreto, el monte de Sión es un lugar de autoridad, es del mundo espiritual donde, porque desde ahí Dios gobierna, entonces Dios establece un gobierno. Entonces, decreta Dios y esto tiene fuerza de ley. Hoy, lamentablemente, tenemos un concepto un poco, le suena a algunos medio decretos, ya estamos, ¿no? Los decretos, los DNU ya no suenan, ¿no? Es decir, que la persona que está en máxima autoridad, lo que decreta, tiene fuerza de ley. Entonces, el Padre decreta esta victoria y Jesús comienza a manifestar este reino y termina, por lo menos esta etapa de la historia, cuando él dice consumado es, allí en Colosenses capítulo 2, verso 15, desarmó a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz, uh, y los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Los desarmó, los exhibió y triunfó sobre ellos. Entonces, a su vez el apóstol Juan habla de una visión que estuvo, donde dice que el enemigo es destronado, se le quita el trono y fue echado a la tierra y viene a la tierra porque le sabe que le queda poco tiempo. Ya sucedió, Dios dio el decreto, dio la victoria a Jesucristo, lo lleva hasta lo sumo, según Filipenses 2, el cual siendo Dios hizo hombre, siendo hombre se hizo obediente hasta la cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, allí Jesús ya es promovido a niveles de señorío y de gobierno, porque él venció a las fuerzas de maldad, dice que los despojó, los exhibió y triunfó sobre ellos. Es decir, el enemigo fue destronado y es la iglesia la que tiene que notificar en el mundo espiritual, es como un oficial de justicia que tiene que imponer lo que ya el Padre había decretado, lo que el Hijo ejecuta, ¿no es verdad? Ya hay sentencia sobre esto y ahora la iglesia tiene que notificarle a las tinieblas que han sido destronados. Ahora bien, en Apocalipsis habla que el enemigo sabe que tampoco comienza a hacer las suyas en la tierra. No somos nosotros los que como iglesia tenemos que notificarle al enemigo. Entonces Jesús nos manda y nos dice, muchachos, el enemigo ya fue vencido, vayan y ahora ejecuten en el mundo natural lo que ya se sucedió y se ejecutó en el mundo espiritual, pero tenemos que caminar en la autoridad que nos da la revelación. Jesús ya venció a las tinieblas fueron derrotadas, ¿no? Entonces, es aquí que nosotros tenemos que destronar al enemigo y ejercer autoridad, porque autoridad que no se ejerce no existe. Si Dios nos dio autoridad en el cielo y en la tierra y no la hemos ejercido, no existe. Entonces, ¿puede un cristiano vivir sin autoridad? Sí, no la ha ejercido.
Entonces, ya vamos a volver a hablar de esto un poquito más adelante, la autoridad. Entonces, el Señor dice que el evangelio del reino tiene que predicarse hasta lo último de la tierra. Nos enseña a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Esa oración no ha perdido vigencia. Ahora bien, Dios quiere usar a la iglesia para sanar a las naciones, para llevar las buenas nuevas del reino, establecer su gobierno aquí en la tierra a través de sus hijos. Es decir, tenemos que recuperar el gobierno. Entonces, para que nosotros podamos gobernar, tenemos que recuperar el gobierno. Entonces, esto va en contrario a una actitud fatalista y pesimista que una porción de la iglesia ha tomado, y que es una actitud pasiva, permitiendo que el enemigo siga gobernando y otorgándole solamente la responsabilidad a Dios de restaurar todas las cosas. Sin embargo, la Escritura dice que el Señor va a venir cuando estén restauradas todas las cosas, cuando el enemigo esté debajo de nuestros pies y el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Mateo 24:14. Entonces, el evangelio tiene que ser predicado. El evangelio del reino, Mateo 24:14, es este evangelio del reino, tiene que ser predicado. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa actitud, estamos en esto, de fatalismo, ¿no es verdad? Por una actitud de, tenemos una tarea por delante que nos da un espíritu de esperanza, ¿sí? Ahora, nosotros no podemos sacarnos de encima la responsabilidad de extender el reino. La iglesia primitiva tenía un carácter apostólico, el carácter de la iglesia era carácter apostólico. ¿Qué significa? Que cuando los apóstoles iban a una ciudad, no iban a plantar una congregación, no iban a abrir una obra, levantar un templo y plantar una congregación. Cuando la iglesia primitiva, y en esto tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, iba a tomar la ciudad, iba a conquistarla. De hecho, que las trastornaba y las ponía pata para arriba, al punto que cuando llegaban a una ciudad, llegaban allí a Tesalónica, y los tesalonicenses salieron a la puerta de la ciudad, no le quisieron dejar entrar porque dicen, los que trastornan el mundo entero han llegado a Tesalónica, o sea que tenía la capacidad de trastornar ciudades. Entonces, ese es el carácter apostólico de la iglesia, y bueno, en el camino se perdió este perfil, y que creo que la iglesia del último tiempo lo va a recuperar. Ahora, sí, cuando nosotros vemos que los medios de comunicación, la educación, los poderes están bajo las fuerzas del mal, por lo menos acá hay mucho de esto, vemos como algo muy difícil, pero quiero decirle que aquí donde Dios va a actuar de una manera sobrenatural. Cuando Daniel lo tiraron al foso de los leones por adorar al Dios verdadero, Dios lo guardó de una manera sobrenatural. Entonces, esto es lo que va a hacer Dios con la iglesia en este tiempo. Va a permitir que se manifieste de una manera sobrenatural. Hay algo que ha perdido la iglesia, que es el carácter de vivir un evangelio sobrenatural. Un evangelio poderoso que no hace las cosas que humanamente el hombre puede hacer. El evangelio que hace, ¿no es verdad?, donde Dios sea glorificado porque hacemos proezas que trascienden nuestra humanidad. Son cosas poderosas, sobrenaturales, divinas, y nosotros somos instrumentos en sus manos. Entonces, ¿de qué manera el enemigo trató de anular a Daniel? A través de un decreto también del rey. Entonces, tenemos que ver y estar muy atento a las leyes en los países que vivimos, en nuestro país, porque esas leyes van a tratar de anular a los hijos de Dios a la hora de manifestarlo a Dios. Entonces, el enemigo va a tratar de amedrentarnos a través de las leyes, pero confiamos que la iglesia tiene un destino de gloria, según Efesios 5:25. No es una iglesia que está en un rincón del ring, que le están pegando y está esperando que vuele la toalla, o
para que se acabe ese round, nosotros vemos una iglesia que sale de la trinchera, que sale de ese rincón a la conquista. Efesios 5:25 dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo para purificarla por el lavamiento de la palabra y para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. No hay con qué darle a esto. Jesús va a limpiar y va a purificar a la iglesia y se la va a presentar a sí mismo, no como una iglesia derrotada, sino como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea que lo que tenemos por delante es una iglesia que Dios se va a terminar de limpiar, terminar de purificar, la va a promover a niveles de gloria. Entonces con esa iglesia Él va a tener las bodas del Cordero. Entonces, Isaías 60 nos dice que densas tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá la aurora del Señor y las naciones vendrán a tu luz. ¿De quién estaba hablando? De la iglesia del Señor. Es profético 100%. Estamos viviendo en una densa oscuridad que cada vez es peor, pero la iglesia está amaneciendo a un tiempo de luz y de revelación a niveles profundos. Entonces, ahora con el conocimiento que tenemos nosotros y los últimos acontecimientos, Dios está trayendo más luz sobre la iglesia. Y escuche esto, sobre el rol y la función que la iglesia tiene en la tierra. Entonces, nosotros hasta aquí entendemos que los roles y la iglesia, los roles y la función que la iglesia tenía que cumplir, estaba circunscripto a esto. Por lo menos nosotros enseñamos estas 4 columnas. Primero, el Señor los mandó a predicar el evangelio. Prediquen y hagan discípulos. Y según Efesios capítulo 4, muy conocido, que el Señor constituyó apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas para edificar el cuerpo. Entonces, primero predicar, discipular y edificar el cuerpo para despertar los ministerios, ¿no es verdad? Entonces, he aquí que hemos hecho esta tarea, pero ese círculo se cerró allí. Le predicamos a una persona, la discipulamos y activamos los ministerios a través de los estudios bíblicos, etcétera. Es decir, que esa persona termina ahí su tarea cuando la iglesia, cuando lo activamos ministerialmente. Pero hay un algo que quedó sin manifestar todavía como tarea, y es la 4ª columna de la iglesia, y que es la etapa madura, porque esto es progresivo, ¿no es verdad? El evangelio lo predican hasta los más nuevos, ¿no es verdad? Dan testimonio y ya están predicando. Los poquitos más maduros son los que los consolidan, los disipulan, y luego ya están los ministerios, los 5 ministerios, pero hay una tarea madura del último tiempo que lo tiene que hacer la iglesia. Y esto está en Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 10. Dice apóstol Pablo, voy a contarles un misterio, que nosotros los judíos con los gentiles formamos un solo cuerpo, que es la iglesia. Era muy difícil para los judíos asimilar esto. Y hoy en día tenemos gente muy rígida que cree que la sana doctrina es como una baldosa, no será cuadrada, y no se entiende revelación porque la revelación se acabó cuando vino lo perfecto. Entonces, ese sensacionismo ha hecho que la iglesia no se hable de dimensiones de revelación. Acá dice que hay una revelación. Y dice que Él le va a revelar el plan oculto, el misterio de Dios. Entonces, dice, primero, la iglesia está compuesta por judíos y gentiles, la primera etapa de la revelación. Y la segunda, Efesios 3:10 dice que el fin de todo es esto, que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. En la Nueva Versión Internacional me gusta, dice, el fin de todo es esto. Este misterio, este plan oculto, este super plan, es revelado, que el fin es que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Entonces, descubrimos que la última tarea de la iglesia no es la evangelización.
yo dije esto en algunos ambientes y me miraban un poco. O sea, la iglesia una vez que ha madurado, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, alabanza sea Jesucristo, aleluya. El fin de la última tarea, de la iglesia, no es exactamente la evangelización, sino que la tarea de la iglesia es manifestar la sabiduría divina, manifestar la sabiduría divina. Bendito sea Jesús. Entonces, ¿qué significa manifestar la sabiduría divina? Que la iglesia tiene que nutrirse de Cristo de tal manera que, usando el principio, cuando Dios le dice a Abraham, le dice, te bendeciré y serás una bendición, es que vas a estar tan bendecido de que va a bendecir a otros. Entonces, la iglesia tiene que, esa sabiduría revelada, esa sabiduría que el ser humano no conoce, que el ser humano no ha alcanzado a, a conocer porque está reservado para nosotros. Es una sabiduría sobrenatural, es una sabiduría. Esa sabiduría tiene que manifestarla, es decir, trasunta, pasa, ¿no es verdad? La impartimos. Esa sabiduría tiene que no es necesariamente la predicación del evangelio, bendito sea Jesús, que no es necesariamente la predicación del evangelio, bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que, bendito sea Jesús, vamos a, gloria a Dios, vamos a ver cómo está esto. Entonces, esta sabiduría tiene que manifestarla, pero ¿a quién? Dice que tiene que manifestarla a los principados y a las potestades. Y ahí ahora quiero entrar en el tema. Cuando nosotros decimos que nosotros tenemos que dar fruto porque el Señor nos llamó para que demos mucho fruto, pensamos en un buen testimonio, que el discípulo predique, que el discípulo desarrolle algún ministerio dentro de la iglesia, ¿no es verdad? Y decimos, bueno, esto es nuestra medida para saber que esta persona está dando fruto. Sin embargo, no hemos incorporado esto que Dios nos está mostrando ahora. ¿Cuál es tu nivel de influencia que tienes en la sociedad? ¿Cuál es el nivel de manifestar el amor, el poder y la soberanía de Dios en tu entorno? ¿Cuál es tu nivel de gobierno? ¿Cuál es tu nivel de influencia? ¿Cuántos ambientes has transformado? Que no necesariamente que es que a mi compañero de trabajo yo le diga, tienes que aceptar a Cristo, sino que yo tengo que manifestar, trasciende el testimonio y va a manifestar una sabiduría sobrenatural. ¿Para qué? La gente lo va a ver, pero los que van a ver por sobre todas las cosas son las potestades y los principados. Van a saber que hay un hombre de Dios que tiene una sabiduría que trasciende aún la sabiduría satánica y diabólica manifestada a través de las potestades y de los principados. ¿Cuál es el engaño? Dice, cuando le dicen a Jesús en Mateo 24, le dicen, ¿cuál será la señal del último tiempo? Y Jesús le dice, miren que nadie los engañe. ¿Cuál es el engaño al que puede caer un buen cristiano en este último tiempo? Que el cristiano es una persona llamada por Dios para cumplir un propósito
Pero cuando ese cristiano acepta en su corazón la mentira de que puede ser un cristiano de costadito, sin compromiso, ¿no es verdad?, laico, y puede vivir una vida sin responsabilidades, ha caído en el engaño. No existe un cristianismo ni una fe sin militancia, no existe. Eso es algo que de alguna manera se fue creando en el ambiente cristiano, pero no existe tal cristiano, porque el enemigo lo va a quitar del camino que tiene trazado por la eternidad para que alcance su propósito. Nadie alcanzará su propósito viviendo un cristianismo de costado, sin compromiso, sin que aspire a transmitir la sabiduría divina. Entonces, yo he visto a veces propaganda en los periódicos digitales cristianos, propaganda de seminarios para laicos, seminarios para laicos. La palabra laico no existe en la escritura, ¿no? Entonces, mucho de eso se ha transmitido del catolicismo cuando separa el clero y los laicos, es decir, como los pasivos, los que están ahí sentados, ¿no? Entonces son que no tienen influencia. Sin embargo, Dios habla de real sacerdocio, habla del reinado, habla que somos embajadores, ¿no es verdad? Entonces, nosotros tenemos que manifestarlo a Dios. Entonces, no podemos ser laicos si nosotros vamos a ejercer el ser embajadores, sal, luz del mundo, levadura que leuda la masa, imposible. Entonces, ¿qué logró el enemigo? Que algunos se acomoden a este concepto erróneo de que se puede ser un cristiano sin militancia. No existe fe sin militancia, no existe. Entonces, cuando la iglesia tiene que apelar a todos los recursos que tiene, y en las bancas están ahí muchos con ministerios que no son eclesiásticos necesariamente, que son para afuera, pero la iglesia no tiene una visión de penetración social. Porque, amados, nosotros para conquistar una ciudad tenemos que tener la intención. Dice, cuando Daniel dispuso su corazón y se mandó a ayunar 21 días para clamar por la revelación que le se fue a confirmada, 21 días de ayuno y de oración, y dice el ángel que se le aparece, Daniel capítulo 10, versículo 12, Daniel, eres muy amado. Cuando dispusiste tu corazón para humillarte y buscar la presencia de Dios, ya se escuchó en el cielo y nosotros fuimos enviados. O sea que cuando Daniel se comienza a disponer, a orar y a ayunar, activó una guerra espiritual tremenda. Lea ahí capítulo 10 de Daniel, dice, el príncipe de Persia no me dejó venir. Príncipe de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? Aconsejo la lectura para esto de Ezequiel capítulo 28, que habla del príncipe de Tiro y le dice que era orgulloso y después cae. Y después dice sobre el rey de Tiro, querubín, que cae. Entonces, hay como un espejo de lo que sucede en el mundo natural, de lo que sucede en el mundo espiritual. Todo lo que sucede en el mundo natural tiene su correspondencia en el mundo principal, espiritual. Por eso tenemos que leerlo allí, este principio, Ezequiel capítulo 28. Entonces, nosotros luchamos contra poderes y contra principados. Ahora, cuando Jesús dice, Juan capítulo 14, verso 30, dice, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Es decir, el príncipe no pudo penetrar. Estamos hablando de un sistema perverso, corrupto, diabólico, que se llama mundo, el cual es gobernado por el príncipe de este mundo. Viene el príncipe, dice Jesús. Entonces, es decir, el enemigo no logró penetrar, el sistema no logró penetrar en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, la palabra principado es principio, el origen de las cosas, es los argumentos, los axiomas, la filosofía que sustentan un sistema. Entonces, el diablo es el que sustenta el sistema perverso con filosofías, con axiomas, ¿no es verdad? Que
es la parte, digamos, teórica, filosófica. Todos los sistemas tienen una argumentación. Todo sistema tiene un argumento. Hitler tenía un argumento, ¿no es verdad? Lenin tenía un argumento. Entonces ellos accionaban basados en argumentos, tenían una filosofía, una doctrina. Detrás de todo accionar de un gobernante hay un sustento argumental diabólico. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir argumentos. ¿De dónde vienen los argumentos? De las tinieblas, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo acá que vamos a tener una tarea. Entonces Jesús dice, el diablo no logró engañarme y contaminarme con los sistemas perversos de este mundo. La autoridad que tenía Jesús es que no había cometido pecado, ni se había contaminado con este sistema. Nosotros tenemos ahora la autoridad, pero debemos salirnos de este sistema, impedir que este sistema nos corrompa, porque nosotros no podemos ir al sistema si estamos corruptos, imposible, no lo vamos a poder transformar. Entonces, nosotros podemos y debemos enseñar a la gente contra qué estamos luchando. Entonces, nosotros tenemos que saber que no tenemos que ser simplemente no consumas droga porque bueno te va a afectar tu cuerpo. El que consume droga no solo está consumiendo droga que lo va a dañar, sino que a su vez está apoyando un sistema ilícito, perverso, es un sistema, ¿no es verdad? Entonces, ahí está involucrada la policía, los políticos, las personas que consumen pornografía, a su vez están participando de otro sistema perverso, donde están involucrados los delitos sexuales, la trata de personas, explotación. Entonces, la persona que consume contenido erótico está involucrada con la brujería, la violencia, y está consumiendo este sistema. Por eso a mí me llama la atención que algunos cristianos ven programas televisivos que pertenecen a un sistema malvado y perverso. No podemos nosotros darle rating a ninguno de los perversos de este sistema. Es así, ¿no? Permítanme una anécdota personal, los hijos somos llenos de anécdotas y sin deseo de ofender a nadie. Yo me invitaron, un discípulo nuestro se casaba con una chica de otra iglesia. Entonces, con mi esposa fuimos al casamiento y había un misionero que estaba de visita y también lo llevamos. Entonces, bueno, se casó la chica y fuimos a un casamiento y era un club, era invierno y estaba abierto, tinglado, y hacía un frío mortal. Entonces comienzan a venir las personas a ofrecernos qué comer y qué tomar. Como había parientes también incrédulos ahí en el medio, usted sabe, también había alcohol. Entonces nos ofrece unas empanadas frías. Entonces me dice el mozo, ¿qué va a tomar usted? Vino tinto, le digo yo. Y le dice a mi esposa, ¿y usted, señora? Blanco. Y el misionero, ¿usted qué va a tomar? Cerveza. Entonces nos pusieron una cerveza, un vino blanco y un vino tinto. Y estaba el pastor de la congregación de la chica más allá y me miraba y hacía un gesto evidente. Y así. Entonces, a los pocos días se siente un discípulo mío, es verdad, que venía de esa congregación, curiosamente, y me dice, mire, yo estuve, se fue bien porque tenía amistad con el pastor y todo esto, pero bueno. Y me dice, mire, yo sé que estuvo en un casamiento, dice, y no sé, y lo vieron tomando alcohol. Ahora, Dios me dio una revelación tremenda ese día. Me dice, no sé, es un testimonio. Digo, mira, le digo, yo, ¿alguna vez alguien me vio borracho? No que me vio tomando alcohol. Yo te pregunto si alguna vez alguien me vio borracho. No. Bueno, escúchame, le digo yo. Yo prefiero tomar un poquito de vino para pasar esas empanadas frías, para diluir las grasas de esa empanada, y no como tu pastor que ve Tinelli y no se pierde ningún programa. Entonces el tipo queda así, ¿no? Y era verdad, el tipo no se perdía ningún programa de Tinelli. Luego descubrieron que era abusador sexual. Entonces el tipo se horrorizaba porque yo tomaba alcohol, pero él alimentaba un sistema del cual terminó luego siendo afectado, porque sabemos que ahí se ven erotismo, malos ejemplos, etc. Entonces, tenemos que ver que nosotros no estemos alimentando ese sistema perverso y el Señor quiere que nosotros salgamos de ese sistema.
Cuando un cristiano participa del sistema, hace que la iglesia del Señor se vuelva inocua, incapaz de producir cambios. Una iglesia que participa de estos sistemas, por eso no es por religiosidad que uno se va a separar de algunas cosas, sino porque yo quiero transformar ese sistema. Y no lo puedo transformar si por otro lado lo estoy alimentando, ¿no es verdad? Entonces, hay algo curioso que la iglesia tiene que reconocer. En Centroamérica, ¿no es verdad? Y algún día voy a hacer un video con todas las placas que en su momento pasé, no quiero extenderme, pero yo hice una placa con información oficial de lo que estoy diciendo. La iglesia, cuando no influencia en la sociedad, mire lo que pasa. Está demostrado cuando vemos que varios países, especialmente de Centroamérica, donde el cristianismo ha crecido considerablemente en cantidad, pero no se han producido cambios significativos en la sociedad. No disminuyó el narcotráfico, los homicidios, el divorcio, la delincuencia, los abortos. Esto nos hace que nosotros hagamos una autoevaluación. Es decir, algo no estamos haciendo bien porque se supone que todos tenemos que dar buen testimonio. Pero este dar buen testimonio se convirtió en guardar las apariencias. Porque un cristiano tiene en sí la semilla de la vida y tiene que producir una transformación en su entorno. Yo creo que de esto es lo que hablaba Jesús cuando enseñó la parábola del reino. Mateo capítulo 13, 33 dice, ¿a qué compararé al reino? El reino es la levadura que una mujer, la iglesia, introduce en tres medidas de harina, que es la sociedad, y leuda toda la masa. El reino, amados, es la masa, ¿no es verdad? El reino es la levadura, ¿no es verdad?, que la iglesia toma y la introduce en la sociedad. No hay otro modo de entender esto. Dice, el reino es la levadura que una mujer introduce en 3 medidas de harina y leuda toda la masa. Dice, eso es el reino. ¿Eso es el reino? La levadura en muchos textos está asociada con el pecado. Aquí tiene otro sentido y habla del poder transformador del reino. Entonces, es inevitable que si esa levadura está en buen estado, penetre la sociedad, la levadura que es el reino, penetre y la transforme. Entonces, vemos acá que la iglesia tiene que introducirse en la sociedad y tiene que transformarla. Entonces, así como el hombre tiene 3 dimensiones, el cuerpo, el alma y el espíritu, Isaías capítulo 61 dice, la unción está sobre mí para dar el alimento a los pobres cuerpos, sanar a los corazones quebrantados, alma, y anunciar el año de la liberación, salvación espiritual. Entonces, los redimidos de Dios son redimidos en la carne, en el cuerpo y en el alma. Entonces, cuando el reino de los cielos es introducido, puede satisfacer las 3 necesidades del ser humano, que son 3 dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la iglesia no solamente es espiritual y no puede influenciar. Dios nos dio autoridad en el cielo y en la tierra. Miren, los masones ayudaron a que la iglesia se meta en las 4 paredes para que ellos puedan trabajar en la sociedad. Ustedes, desde la Revolución Francesa hasta aquí, le dijeron, ustedes a los templos, ustedes con lo espiritual y nosotros gobernamos. Y todas las sociedades en América fueron fundadas bajo la visión, la influencia de la Revolución Francesa. La falsa libertad, la falsa igualdad, todo es falso. Es el humanismo metido, ¿no es verdad?, hasta el día de hoy, pero en eso estamos, de derribar todas estas fuerzas. Entonces, el reino tiene que introducirse y transformar la sociedad. Y ahora quiero ir, ¿cuántos minutos me quedan? 5 minutos. Y quiero ir al remate, porque de esto hay mucho que hablar. La levadura, ¿sabe cuánto se necesita para leudar 1 kilo? Entre 25 y 50, entre 0,25, ¿no es verdad?, y 50 gramos. Es decir, 25 a 50 gramos, que es el 5%. O sea, que el 5%
puede influenciar en el 100%. Si tuviésemos 5% de diputados, 5% de senadores, 5% de empresarios cristianos, influenciaríamos sobre todos los ambientes de la sociedad. Pero hay un poco más para hablar de eso. Yo quiero irme al remate final y decirles que cuando apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, gobernadores, potestades y principados. Y esté atento, vamos a rematar esto. Las huestes, yo conocí el evangelio en la década del 60 y había un asombro porque comenzaron las campañas de Carlos Anacondia y no se había visto antes echar fuera demonios. La iglesia acá en Argentina como demonios, aún hasta cristianos estaban endemoniados y fue un problema decir, ¿cómo un cristiano endemoniado? No puede ser, ¿cómo? Si es cristiano endemoniado, eso fue muy loco en ese tiempo, fue una gran discusión. Lo cierto que vimos echar fuera demonios, que son las huestes. Luego aprendimos que había gobernadores, que había gente que gobernaba territorialmente. Empezamos a ver que había lugares donde se producían accidentes, había sociedades donde estaban muy gobernadas por espíritus de dinero, mamón, gobernando ciudades. Y yo entré una vez a una ciudad por necesidad, buscaba un hotel de noche, íbamos en un viaje largo y había un pequeño pueblo, había fitness, decía, gym, pilates, y había un pueblito así de chiquitito, lleno de pilates. Aquí gobierna Eros. Una vez entré a un pueblo pequeño también, banco, digo, aquí gobierna Mamón. Entonces, los gobernantes son espíritus territoriales que gobiernan y son temáticos. Primero son territoriales y luego son temáticos, es decir, gobiernan con un espíritu de accidente, de muerte, etcétera, suicidio, droga. Entonces, huestes, demonios, gobernadores territoriales, todas son fuerzas de maldad. Luego están los poderes. Poderes se refiere, mire, el reflejo una vez más de la tierra y el cielo. Todos los poderes que hay en la tierra. Dice que Dios nos puso por encima de todos los poderes, Efesios capítulo 1, versículo 15 al 20. Entonces, sobre todo, principados y gobernadores que se nombre aquí en este tiempo, sobre el tiempo Dios le puso por encima como cabeza y lo puso debajo de los pies. En fin, entonces, Dios nos puso sobre poderes. Poderes, ¿qué poder conoce usted? Poder político. ¿Sí? ¿Qué poder conoce? Los medios de comunicación son otro poder. Poder. El poder de la droga tiene mucha influencia, ¿no? Dice, son poderosos. La droga es un poder. Los medios de comunicación es otro poder. Los poderes políticos, poder legislativo, judicial, todo lo que usted, el poder del brujo de la vuelta, el poder de los masones, el poder de las corporaciones, ¿no es verdad? El poder de la patria financiera, ¿no es verdad? Son poderes, es decir, son tipos que manejan cierto poder que pueden influenciar sobre ciertos ambientes, ¿no es verdad? Entonces tenemos huestes, gobernadores territoriales y luego tenemos los poderes. Por encima de eso, los máximos son los principados. ¿Qué son los principados? Dijimos, principados son los que gobiernan los sistemas. Entonces, ahí está la máxima argumentación. Es decir, la filosofía, escuche bien esto, la filosofía, el argumento, el axioma, el origen de lo que van a ser los poderes. El poder de la comunicación, por ejemplo. ¿Qué es lo que dicen los medios? ¿Quién les dicta? Usted ha visto que cuando un policía viene y dice, sí, tenemos, la orden viene desde arriba. Usted ha escuchado que a veces la gente dice, sí, tenemos una orden de arriba. ¿Cuál arriba? Entonces, arriba del policía es el comisario, ¿no es verdad? Y así, siempre hay una arriba. Ahora, claro, el fiscal, el juez, el gobernador, todos los que se mueven tienen un poder, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que está por encima de los poderes? Todos los poderes que les nombré, más lo que a usted se le pueda ocurrir.
narcotraficante, el poder financiero, el poder político, el poder de los brujos, el poder de los masones, el poder de los Illuminati, el poder de todo. Encima de esos poderes están los principados. Ahora, Jesús dice, el príncipe de este mundo no pudo conmigo. Son principios de que se han ido, le voy a nombrar algunos que han influenciado sobre la sociedad sin que algunos se den cuenta. La teoría de la evolución, por ejemplo. La gente se comió esto de la evolución, pero nunca esa teoría llegó a ser algo científico. Es una teoría, una hipótesis. Pero se le enseñó a las escuelas como una realidad. Usted le enseñaron y toda esa cuestión del monito que va creciendo, entonces el erecto, el todo, pero nunca se encontró el eslabón perdido que vinculaba a los animales con el ser humano. Nunca. Es decir, lo que sabemos al día de hoy, ¿qué es? Hay monos y seres humanos. O sea, no hay un mitad mono, mitad ser humano. No existe eso. Entonces, la evolución ha sido una mentira extendida. Entonces, el comunismo, una mentira extendida. ¿No es verdad? El psicoanálisis, perdonen, una mentira extendida. Hay muchas cosas que han sido mentiras y que la sociedad, vamos a ver de una manera práctica en nuestra sociedad argentina. El enemigo ha hecho creer, ¿no es verdad?, que si la persona no es corrupta, no puede ocupar un lugar de influencia. Usted habrá escuchado, especialmente yo empecé a tomar conciencia de esto en la década del 90, cuando estaba, disculpen, gobernando Menem. Había tal nivel de corrupción que estaban todos los estratos de la sociedad corrompidos, porque la cabeza estaba corrompida. Entonces, yo trabajaba en el Estado, en la Universidad Nacional de Tucumán, en una biblioteca, era bibliotecario. Entonces, no, si vos querés llegar arriba, si vos no sos fulero, no vas a llegar. Entonces era como ya algo establecido en la sociedad. Si vos querés llegar arriba, tienes que pisarle la cabeza de abajo. Entonces, el hombre es el lobo del hombre. Usted sabe que eso se escucha mucho en el ámbito de la economía, ¿no es verdad? El lobo es el hombre. Para que, y esto es así con el capitalismo, ojo, para que existan los ricos tienen que existir los pobres. La Escritura dice, no habrá pobre en medio de ustedes. Entonces, hay muchas cosas que activan, son principios, argumentos. Y usted va a escuchar que los programas de televisión, los programas periodísticos, políticos, de análisis político, están llenos de análisis que están impregnados de principios. Miran las cosas muy agudamente. Yo escucho y aprendo muchas cosas, pero el remate final es decir un principio mentiroso. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos porque nos tratan de impregnar de principios como que si no sos corrupto no vas a llegar al lugar. Nosotros tenemos la fe y esperanza que justamente si nadie ha hecho esto, si nosotros, ir rematando esto, si nosotros creemos, bendito sea el nombre de Jesús, entonces, el capitalismo como el socialista necesita mantener un sistema de pobreza estructural. Es así, ellos necesitan mantener ese sistema. Izquierda y derecha trabajan para un sistema, el progresismo, que exalta, ¿no es verdad?, las necesidades o intereses del hombre, del individuo, ¿no es verdad?, por encima de los intereses de la comunidad o la sociedad. Usted sabe que Soros dijo de sí mismo, no tengo moral, tengo intereses. Entonces, ese es el progresismo que ha impregnado la sociedad, pero nosotros creemos que viviendo una vida santa, de verdad y de justicia, venceremos al mal. Porque la gente comienza a probar como que entra a la política y tiene que mentir un poquito, inflar un poco los números, dar una imagen de éxito. Y muchas veces aún los cristianos que entran en esta área política comienzan a
a tomar ciertos tips, ¿no es verdad? Como que necesito promover mi imagen, necesito tener unos trolls, necesito, y comienzan a decir vender algo, vender humo. Los cristianos también venden humo muchas veces. Entonces, cuando el cristiano comienza a alimentar los sistemas, no los va a poder transformar. La clave es santidad extrema. La clave es vivir en la verdad, vivir en la verdad y vivir y practicar la justicia. De esta manera, vamos a probar de que de esa manera, y lo creo, vamos a vencer a la mentira por una cuestión bíblica. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. La luz prevalece sobre la oscuridad. Entonces nosotros sabemos y nosotros queremos, por así decirlo, probar una manera de decirlo. Estamos creídos que esto va a funcionar. Si vivimos en verdad y vivimos en justicia, vamos a prevalecer. Cuando alguien quiere iniciar algo, una obra, un ministerio, tiene que aprender a discernir las huestes, los gobernadores, las potestades y los principados para saber cómo orar. Cada uno de ellos tiene un nombre. Por encima de ellos está Satanás, el diablo. Entonces nosotros tenemos que saber contra qué estamos luchando. Si alguien va a plantar una iglesia, y termino, por ejemplo, en un lugar donde gobierna Mamón, cuídese de Mamón. Si gobierna Eros, cuídese de Eros. Entonces, cuando no se discierne, y aquí voy a terminar con una revelación de estos días. Cuando la escritura dice, de Israel dice que ellos viendo no iban a ver, oyendo no iban a oír y no iban a entender. Entonces Jesús les predicó lo mismo, venciendo todo fatalismo. Sabía que no iban a oír y no iban a entender. Pero a nosotros está reservado otra realidad. El primer nivel de conocimiento del mundo espiritual que a nosotros nos rodea, usted va, donde usted está en su trabajo, sea el que fuere, usted tiene que mirar, tiene que oír, y esta información va a nuestra alma, a nuestro cerebro, y usted tiene que pasarla al espíritu, según Watchman Nee dice lo de más adentro, cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu discierne. Entonces se cumple la escritura, que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, es la que Dios ha guardado para los que le aman. Para que los le aman, Dios le ha guardado la revelación, el conocimiento, el discernimiento de lo que nos rodea. Primero, que no es don de ciencia, no es don de ciencia. Es la primera etapa de revelación o la primera etapa para discernir el mundo espiritual. Y cuando nosotros discernimos el mundo espiritual, sabemos con quién hacer negocio, con quién no, a quién acercarnos, a quién no, cómo orar y cómo caminar. Practique, mire y dígale, Señor, muéstrame a las personas, las circunstancias. Cuando usted escuche, Señor, enséñame. Viendo y oyendo, usted entrará en dimensiones nuevas de revelación. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado Nacidos para Gobernar y espero que, bueno, sea el principio, la base y la plataforma de cosas todavía mayores que Dios les revelará a ustedes. Estoy convencido que un día, escuche esto, estoy profetizando, me voy a sentar a escucharlo a usted para aprender algo que Dios no me mostró a mí. Esto es cuerpo. No tiene que ver que uno sea apóstol, profeta o maestro. No, 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 no. Dios nos dio a todos una revelación y nosotros tenemos que aprender unos de otros. Un día me sentaré para escucharlo. Que Dios le bendiga ricamente. Gloria a Dios. Qué lindo poder escucharlo, apóstol. Estamos felices de poder tenerlo acá en la conferencia Nacidos para Gobernar. Y la verdad, una bendición. Así que ahí veo todos los mensajes que están intentando de alguna manera agradecer este momento precioso. Bueno, síganlo en las redes al apóstol José Baloy, en el Facebook. Siempre está él con reflexiones lindas, reflexiones, apóstol José Baloy, y la iglesia, el ministerio que él pastorea, ¿sí? Se llama
Iglesia Visión Apostólica, búsquenlo en las redes, siempre está él con detalles importantes junto a la profeta Viviana, que es mi suegra, también. Siempre ellos están haciendo cosas adelantados, ahora han hecho, todos los que están leyendo los 7 montes, la revelación de los 7 montes, ellos han hecho las oraciones y declaraciones y han terminado antes de ayer un ayuno de 21 días, de 21 días con oraciones extraordinarias, la verdad que orando desde las 5 hasta las 8:30 de la mañana, la verdad que, bueno, ellos nos bendicen y a veces la gente dice, ¿de dónde saben ustedes tanto? ¿Y cómo han aprendido tanto? Bueno, son años de bucear, de escucharlo al apóstol. La verdad que es una bendición para nosotros poder tenerlo. Y seguramente usted también va a quedar enganchado. Así que sígalo en las redes a él, sígalo para que también usted pueda escuchar. Hay algunas prédicas que también están en YouTube de él, importantes. Hay algunas que siguen el proceso, que es el proceso, él tiene un trabajo por el cual Dios le ha dado un comisionamiento con el tema de el trabajo de todo un estudio espiritual desde hace 14 años de estudios con respecto a lo que es la fundación de la nación, el acta de la independencia, el bicentenario. Ha hecho un trabajo, la verdad, muy interesante, del cual nosotros hemos participado, lo hemos visto la mano del Señor también, como el Señor ha acompañado los decretos, las palabras. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo real, de algo que funciona. Así que bueno, súmese a esto que es también ampliar nuestro horizonte de poder aprender un poco más. Simplemente saludarlos, bendecirlos. El apóstol José nos acaba de hablar de que hay principados que gobiernan nuestras ciudades. Vamos a ver prácticamente cómo podríamos nosotros descubrir eso en nuestra ciudad, ¿sí? Muy bien. Diseño de ciudades, el origen y su identidad. Todo esto usted lo tiene que aprender para poder aplicar en su ciudad. Las ciudades tienen un espíritu. Esto es importante, así como nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, las ciudades tienen un espíritu. El espíritu está dado por su nombre, por sus fundadores, por su historia, por sus habitantes, ¿sí? Por quienes establecieron estas bases que van a configurar esto que nos hablaba el apóstol acerca de los principios. Estos van a ir, se ponen las bases, luego van a irse edificando como estratos que van a ser las fortalezas espirituales de esa ciudad, y al descubrirlas nosotros vamos a poder entender lo que ocurre hoy para poder orar y actuar en forma eficaz, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo bíblico. Cuando ustedes recuerdan la ciudad de Canaán, que es de donde venía Abraham, que estaba llena de perversión. Ahora, ¿cuál es el origen? Fijémonos que la ciudad de Canaán es en honor a Canaán, ¿sí? A Can, que fue uno de los 3 hijos de Noé, que dice la palabra de Dios que cuando Noé se emborrachó, este hijo de él, dice, vio su desnudez. Algunos teólogos interpretan que él puede haberse burlado de la desnudez de su padre, o incluso algunos creen que puede haber cometido algún acto de perversión sexual. Entonces vemos ahí cómo cuando se da nombre a esa ciudad, va a marcar el espíritu de esa ciudad que viene a ser de perversión sexual. Entonces, yo les empiezo a preguntar ahora si ustedes saben o qué saben de sus ciudades. Así como los nombres voy a volver un poco a lo de los nombres porque voy a explicarles los nombres. Otra explicación bíblica, bueno, en muchas partes de la Biblia Dios le cambia el nombre a personas para redirigirlos en su identidad o redimir su identidad. Cuando nace el último hijo de Jacob, sabemos que muere la mamá en el mismo parto. La mamá en medio del dolor, ¿qué le dice? Se va a llamar Benoni. Benoni significa el hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob, que entendía el poder del nombre, pensemos que él mismo le habían puesto Jacob, es decir, embustero, engañador, y había cargado toda la vida con esa identidad dada por su nombre, y él dice, no, se va a llamar Benjamín. Benjamín es hijo de mi mano derecha. Entonces nosotros vemos cómo él entendía que un nombre le iba a dar un destino y una identidad y se lo cambia. Entonces, todas nuestras ciudades
así como las personas y las organizaciones, el nombre les va a marcar su identidad. ¿Mm? Vamos a estudiar acerca del origen de los nombres de la tierra. Pensemos en tu provincia, en tu ciudad. Yo voy a dar un ejemplo, San Miguel de Tucumán. ¿A quién está consagrada esta ciudad? A San Miguel el Arcángel. Usted dice, bueno, yo soy de Rosario, ¿sí? Lo más probable es que sea en honor a alguna virgen. Yo soy de Santa Cruz. Yo soy de San Juan. Hay 3 grandes grupos del origen de los nombres. Atención, mira aquí la pantalla. Un origen religioso que generalmente está asociado a un santo, a una virgen o alguna creencia, me refiero, a algunas ciudades se llaman Concepción, es por una cuestión de la liturgia católica, ¿sí? O Ciudad de Encarnación, o Santa Rosa de la Pampa, entonces, o asociado a algún patrono. Estos son los patronos, ¿qué quiere decir? El patrón, el dueño, a quien se le hace, acá por ejemplo en el norte se habla mucho de las fiestas patronales, así es, se le reverencia al dueño o al señor o la señora, por ejemplo, Nuestra Señora del Valle, ¿sí? San Fernando del Valle de Catamarca, ¿sí? Son las ciudades, han sido entregadas a una entidad, atención, a una entidad espiritual que es a quien se le ha consagrado ese territorio. ¿Cómo se van a fortalecer estas entidades? Con las fiestas patronales, con las ofrendas florales, con las fiestas, con las danzas, con las ofrendas a la tierra, con esas liturgias que se hacen año a año, esas entidades se siguen fortaleciendo, se siguen estableciendo, se las va a reivindicar una y otra vez. Por eso es tan importante arrepentirnos de todas esas participaciones de las cuales quizá usted sin conocer a Dios fue parte, valga la redundancia, porque usted estuvo reafirmando esa entidad espiritual. Asociado, otro nombre asociado al prócer o a un personaje histórico, ¿sí? Lo bueno y lo malo de los hechos de esa persona van a marcar la tendencia de los habitantes de esa tierra, ¿sí? Bueno, mi ciudad se llama Gobernador Virasoro, mi ciudad se llama, o la ciudad donde yo vivo se llama, no sé, San Martín, ¿sí? Bueno, mi ciudad se llama La Prida, Rivadavia, pueblos, ciudades que evocan un prócer o un personaje histórico, capaz que fue un literario, en el peor de los casos un prócer masón. Entonces, ¿qué van a marcar? La tendencia de los habitantes de esa tierra, porque evocan y conectan esa tierra con el espíritu de esa persona. Nos pasó, por darle un ejemplo, pero podría contarle miles de estos. Estábamos en Misiones visitando Leandro Alem, y cuando llegamos, hacemos ese sondeo que hablaba acá el apóstol José de lo que es mirar, y che, cómo está la situación, entre las cosas que nos contaban los altos niveles de suicidio. O coincidencia, que estudiamos el origen y resulta que Leandro Alem se suicidó. Así terminó su vida. Entonces, fíjense cómo la muerte de quien le dio nombre a esa ciudad marcaba lo que pasaba en esa ciudad. Y tercer, otro grupo de nombres de ciudades o de provincias están asociados a la naturaleza, a características naturales que definen el relieve, el clima, el estado, algunos llaman Pampa del Infierno, Río Grande, Río Muerto, Río Cuarto, ¿sí? Es decir, son, por decirlo un poco, los menos contaminados espiritualmente cuando tienen un nombre, ¿sí? Como algunos que están ahí conectados, dicen, bueno, soy de Río Cuarto. ¿Por qué? Porque sencillamente se le dio nombre a los ríos en Córdoba y, bueno, tiene nombre de un río. Algunos van a marcar, escuchen esto, para bien o para mal, la condición de esa tierra. Por ejemplo, el nombre Tucumán, yo les voy a contar algunas cuestiones para que usted la aplique a su ciudad. Tiene, ese nombre está en base a dos grandes nombres. Uno, Tucma, que fue un cacique diaguita muy conocido, que era el que gobernaba en estos lugares. Les hablo hace, si mi ciudad tiene como 560 años, imagínense hace 600, 700 años atrás. Pero también significa lugar donde nacen los ríos. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre el proceso de redención de nuestra provincia, utilizamos la parte positiva y dijimos lugar donde nacen los ríos, así se va a llamar Tucumán, ¿sí? Tucumán va a ser ríos, donde nacen los ríos de Dios. De hecho, cuando mi mamá con un equipo de diseñadores y de dibujantes redimimos
el mapa de Tucumán, incluso se dibujan aguas saliendo detrás porque dijimos es el nombre original, es el lugar donde nacen los ríos. Entonces, esos son los 3 grandes grupos de nombre. Estoy ahí ya dando el marco para que usted averigüe todo acerca de el origen de su provincia, de su ciudad. Aquí les quiero dar un ejemplo, miren ustedes, por cómo se analiza el origen de las ciudades. El ejemplo de San José. Nosotros tenemos acá una localidad que se llama San José, un lugar donde estamos intentando establecer una iglesia, la hemos establecido, entonces cuando vamos a hacer la inspección ocular, decimos, che, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Vemos el nombre, el patrono, y eso nos va a dictar, mire, todo lo que pasa en la ciudad. Le doy aquí un ejemplo. Supuestamente cuando usted busca San José, le aparece esta imagen, o sea, busca en Google, en cualquier lugar, busque la imagen del santo o de la Virgen de la cual se evoca su ciudad, porque cada ícono, cada parte tiene un significado espiritual. Mire usted va a ver la imagen de José. ¿Qué es lo que dice? O sea, tiene un nombre, bueno, la no sé qué cosa católica, no es liturgia, bueno, algo católico, va a decir que San José es el patrono de los que no tienen padre, porque él como que adoptó, digamos, a Jesús, no siendo su padre biológico. Dice que es símbolo de la castidad, porque acordémonos que los católicos creen que José nunca se unió con María, sino que permaneció María virgen, eternamente virgen, entonces que José nunca tuvo, digamos, fue casto para siempre. De hecho, paréntesis, los homosexuales dicen hoy de que San José es el patrono de los homosexuales porque están quienes dicen que como un hombre va a haber vivido y dormido toda la vida con una mujer al lado y nunca tuvo relaciones sexuales con ella, o era célibe o era gay. Y fíjense que, bueno, esa flor que tiene en la mano supuestamente evoca la castidad, la pureza sexual. Y dice que es patrono también del trabajo, ahí ustedes van a ver en la imagen como un cofrecito, como diciendo que fue el proveedor y el sostenedor económico de Jesús. Ahora, cuando usted vea las imágenes de los patronos, de los santos, de los ángeles, de los arcángeles, todo esto, la iconografía religiosa, usted piense que es exactamente todo lo contrario de lo que dicen que es. Si es el protector, en realidad es el destructor. Si es el proveedor, en realidad es el que trae miseria. Y ahí yo le voy a mostrar. El solo ejemplo de ver acá San José, ¿qué cosa me dice el Señor? Uno, si dice que va a ser el padre de los que no tienen padre, en realidad va a traer orfandad. Si dice que trae castidad, en realidad trae perversión sexual. Y si dice que va a traer trabajo, en realidad va a traer pobreza. Fíjense que en este territorio en el cual estamos predicando, los 3 grandes problemas de esta tierra es esto: orfandad, todos los niños sin padre, una carencia de jefe en el hogar tremendo, pura perversión sexual, con avance de muchísima homosexualidad aún desde los niños y adolescentes, y pobreza tremenda, nadie tiene trabajo. Y supuestamente, ¿quién es el patrono ahí? San José. Entonces yo les muestro con este ejemplo, y le podría hablar de cómo hemos estudiado a San Miguel Arcángel, que supuestamente quién es el protector. En realidad, Uto, como le estoy diciendo, busque y diga, dicen esto exactamente todo lo contrario. Entonces, cuando usted empiece a estudiar esa iconografía, va a hacer lo que acaba de hablar el apóstol José, va a identificar el significado espiritual de cada cosa. No tengo acá la imagen, pero por ejemplo, supuestamente aquí, en la batalla de Tucumán, Belgrano le da acá en Tucumán el bastón del mando a la Virgen de la Merced y le entrega el mando al ejército argentino. Por eso todo el ejército argentino tiene que hacer una consagración, incluso en las distintas fuerzas, a esa Virgen. Y usted va a ver que la Virgen de la Merced tiene incluso bandas de gobierno. ¿Por qué? Porque ha sido entregado el poder político a ella, que acá la basílica más importante es la Basílica de la Merced, ¿sí? Y te va a hablar de la conexión política con el poder religioso. Tal cual lo que pasa, por ejemplo, acá en Tucumán, que quizás, usted me dice, en el sur no pasa eso, el poder de la Iglesia Católica con el poder político. Acá sí. ¿Por qué? Porque yo leo la historia, veo la iconografía, veo quién es la patrona, a quién se le festeja. Es más, el día de la batalla de Tucumán se hace todo en fiesta en honor a la Virgen de la Merced. Entonces, todo eso yo le cuento, pero para que usted lo aplique y lo estudie en su ciudad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted cuando va a indagar el patrono o el
el nombre, ¿verdad? Va a investigar la heráldica. La heráldica es la disciplina que describe y estudia y explica el significado de las imágenes, de las figuras, de los escudos, de armas. ¿Qué van a mostrar esto? Las características, fortalezas, ataduras y principios, y también la historia de una familia, de una ciudad, de una institución, que va a definirle la identidad espiritual. A los que están en el grupo WhatsApp nacional saben que les enviamos las heráldicas de las provincias ya redimidas, porque hemos hablado en la clase de masonería. Si usted no la vio, búsquele el canal de YouTube Ana Baloy, está toda la clase de masonería. No, está escondido el link, me lo pide y yo les mando, porque hemos hablado de justamente la identidad espiritual de la fundación de las ciudades, y usted tiene que ver esto sobre cómo se ha hecho la bandera argentina, el escudo nacional y todos los elementos masónicos. Yo les pongo acá para que ustedes vean en la imagen, tenemos el escudo de Córdoba, por ejemplo, de una provincia, después que tenemos el escudo del ejército argentino, y ahí el escudo de la universidad, por ejemplo, donde yo estudié. Que esa es de la orden. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace el estudio espiritual. Yo digo, a ver, ¿dónde estudié? Universidad Norte Santo Tomás de Aquino. ¿De qué orden es? De los dominicos. Saco el logo de los dominicos. ¿Qué pregonaban los dominicos? Bueno, la orden de los dominicos era hacían voto de pobreza, pero ¿qué hacían ellos? Fueron parte central de la Inquisición. ¿Qué era la Inquisición? Sí, avasallamiento de muerte y persecución. Luego también participaron en todo lo que fue la persecución al protestantismo. Entonces, me va a hablar de ese impedimento para que avance el evangelio, ¿sí? Religiosidad, pobreza mental, y, o sea, si ese ícono o lo que evoca o a quien pertenece me va a mostrar la fortaleza, en este caso en una universidad, en una ciudad, en una fuerza armada. Usted tiene que investigar absolutamente todo. Si usted dice, yo trabajo en tal municipalidad, va a investigar todo de esa municipalidad. Si usted dice, yo pertenezco a organización, una sociedad de beneficencia, va a ver esa sociedad de beneficencia, vea los íconos, los logos, la heráldica, los escudos, para que Dios le muestre todo lo que hay detrás y sus ojos sean abiertos. Bien, ¿cómo vamos a investigar la heráldica? Aquí yo les muestro, pero rapidito, así no sepa mucho nuestra identidad. La mayoría de nosotros, acá en Argentina, descendemos de familias italianas, en nuestro caso francesas. Entonces, ¿yo qué hice? Por ejemplo, busco el escudo de mi familia. Ahí usted lo tiene, el escudo de la familia, la flor de lis, re masónica. Y nosotros éramos de una dinastía de los Valois, ¿sí? La casa de los Valois, que dependía de la casa de los Borbones, bla, 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 bla. Me leo toda la historia y saco lo bueno y lo malo. Bueno, ¿qué eran las dinastías de los Valois? Eran reyes, eran gobernantes. Digo, bueno, de eso voy a tomar lo positivo, el liderazgo, el empuje, ¿sí? Los ámbitos de ambiciones de conquista, pero ¿cuál es lo negativo? Entonces empiezo a averiguar, me leo toda la historia y digo, pero había violencia, había ira, había matanza, ¿sí? Había riñas, había contiendas. Entonces eso me va a mostrar, por ejemplo, las luchas a nivel familiar. Entonces, yo, ¿a qué te desafío? Que puedas investigar el escudo de tu familia, el escudo de tu ciudad, el escudo de tu provincia, el escudo de las instituciones donde trabajas o donde estudias o estudias, incluso las cristianas, absolutamente todos. ¿Sí? Esta es la tarea de atención para los equipos provinciales. Los equipos provinciales van a juntarse a estudiar y van a hacer tal con un equipo de estudio. Vos que investigaste, yo estudio la bandera, yo voy a estudiar el escudo, yo voy a estudiar la historia, el fundador, la historia de la vida del fundador, ¿sí? Entonces van a hacer como todo un trabajo de investigación, una tesis, esa es la tarea para todos los equipos provinciales, para poder conocer a fondo cada una de las ciudades y provincias. Ya les mostré el ejemplo. Otra tarea importante que vamos a hacer y que es necesario para una conquista estratégica de las ciudades es hacer lo que se llama mapeo espiritual. El mapeo espiritual, nosotros vamos a ver, así como uno ve los mapas, dice aquí está la calle, la entrada, acá termina el límite jurisdiccional, los ríos, toda la cuestión. Usted va a identificar monumentos, edificios de gobierno, edificios de renta, de economía, de justicia, todo. Plazas, ¿qué plaza? ¿Cómo se llama esa plaza? Plaza Bernardino Rivadavia. ¿Quién es Rivadavia? ¿Qué hacía Rivadavia?
organismo de gobierno. Bustos me refiero a estatuas que son esa persona en realidad que está como un guardián en ese lugar, controlando todo lo que pasa. Bustos me refiero a la estatua de una persona. Placas, es muy importante, cuando usted ve un monumento, fíjese la placa, de quién, a quién, qué fecha, absolutamente todo. Las calles, los nombres de las calles, y va a investigar porque es como una maqueta de un diseño de ciudad que corresponde a quienes la diseñaron y qué pensaban cuando la diseñaron. Ahí usted está mirando, por ejemplo, una plaza. ¿Esa plaza qué tiene? Tiene las dos columnas masónicas igual, así, una ubicada al frente de la otra, con el círculo arriba. Entonces esa plaza está pactada como un portal espiritual. La persona cuando ingresa en esa plaza, sin darse cuenta, están entrando a una dimensión, según como haya sido pactada, será de confusión, de tormento, será de locura, de enfermedad. Los lugares de salud están pactados, las cárceles, los cementerios, las orillas de los orígenes muchas veces de los ríos, los lugares por donde pasa la vía del tren. Dios le va a empezar a mostrar esto cuando oren sobre los mapas de sus ciudades, de sus provincias. Otra tarea que tienen ahí para hacer los equipos provinciales. Ustedes van a ver que en la mayoría de los inicios de la ciudad de toda Argentina, usted va a encontrar el loguito Rotary Club, que es una de las organizaciones masónicas, pero de las que se introducen en la sociedad. Entonces usted ve eso y ya sabe, acá estuvieron los masones y generalmente están siempre en el inicio de una ciudad, marcando el territorio donde ellos están trabajando y gobernando. Y luego ahí ven, si ustedes pueden ver que hoy todos podemos acceder con los Google Maps a los diseños de cómo fueron trazados, trazados para entender los diseños del enemigo. Les voy a mostrar ahí otras imágenes respecto a que cuando hay bustos de imágenes, están mostrando algo, ¿sí? Ustedes siempre dicen, pusieron un busto, ¿de quién han puesto? ¿Sí? No, de un ángel de la guarda, usted dice de un demonio destructor, usted piensa siempre exactamente todo lo contrario. Iglesias, ahí te va a ver los tribunales de justicia, a quien mira, a quien da la espalda, generalmente en los diseños de las ciudades de tablero, digamos, las hechas por los españoles, usted va a ver que siempre está al frente de la plaza principal el organismo de gobierno y el poder religioso, que es generalmente la Iglesia Católica. Entonces, necesitamos abrir los ojos sobre cómo fueron los trazados originales de nuestras ciudades, de los barrios, de las calles, ¿sí? El Señor nos mostró, por ejemplo, para irles contando, que cuando se tendieron las vías de los trenes, de los ferrocarriles, estoy hablando la década más o menos a mediados del siglo XX, ¿sí? ¿Cómo se pactaron? El Señor nos mostró cómo se pactaron las vías de los trenes, ¿sí? Las vías de los trenes se mataban personas, se las ponían en los vagones, iban chorreando la sangre durante todo el camino para pactar las vías del tren. Ustedes va a ver siempre a las orillas de la vía del tren hay muerte, generalmente los cruces de la vía del tren son lugares donde se suicida la gente, hay perversión sexual y hay muchísima miseria, ¿sí? Esos son tres cosas como principal, porque generalmente el enemigo trabaja con triadas, ¿sí? En algunos lugares dice, acá está la pompa gira, está el gauchito gil y sale la muerte. Usted va a ver en lugares donde siempre se unen estas entidades de A3 y trabajan, ¿sí? Cubriéndose unos a otros. Por decir un ejemplo de cosas que el Señor nos ha mostrado, entonces cuando vamos a predicar un lugar donde está pasando la vía del tren, tenemos que tener una preparación específica, porque ya sabemos que hay acá perversión sexual, pobreza y muerte. Entonces, esto de abrir los ojos espirituales, ¿para qué es? Para entender el diseño del enemigo, pero no nos quedamos con, che, todos son ciudades masónicas, el diablo está hasta las manos, tomó toda mi ciudad, entonces, bueno, no sé, que el Señor no venga, se explota todo, nos vamos rápido al cielo. Entonces, nosotros ya sabemos que los orígenes fueron para el mal. ¿Por qué? Porque dice el Señor, por sus frutos lo conocerán. Los frutos de una ciudad están re complicados espiritualmente, quiere decir que el origen está malo. Ahora, ¿para qué vamos a entender todo esto? Y termino con un mensaje positivo. Para entender el diseño original de Dios para mi ciudad. A ver, cuando el diablo pensó algo malo para nuestra ciudad, Dios ya la había redimido antes por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Colosenses capítulo 1, cuando dice, y reconciliar consigo mismo todas las cosas, haciendo la paz por medio de la cruz, para reconciliar, dice, todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Entonces el diablo tiene como maquetas de la ciudad, de nosotros haciendo guerra espiritual hemos podido ver, maquetas infernales, es decir, estos lugares son portales, lo explicamos en el video de masonería, los portales espirituales conectan mi ciudad con el inframundo. Entonces ahí están conectados de repente la cárcel, todos estos hospitales, todos los lugares que le digo con el inframundo, donde están regiones de cautividad que están evocando un diseño infernal que trae todo lo que hemos hablado, injusticia, perversión, muerte. Ahora, cuando uno entiende el diseño del enemigo, sabe cómo orar estratégicamente. Eso es lo que estamos haciendo también, aprendiendo en los grupos de las intercesiones locales de cada provincia, porque una cosa es decir, Señor, bendice mi ciudad. Otra cosa es que yo diga, a ver, ¿con qué nos estamos enfrentando? Como estaba hablando recién el apóstol, ¿quién gobierna? ¿Cuáles son los principados? Bueno, acá hay, en este lugar es toda la zona de las universidades, campus universitarios. Bueno, ¿qué hay? Aquí está el Dios de la razón. Entonces ya sabemos, aquí nos enfrentamos con el ateísmo. Entonces, este mapeo espiritual es para discernir los lugares donde usted trabaja, donde usted se mueve, donde usted vive, donde usted tiene su iglesia, o el organismo o la zona de gobierno donde usted va a trabajar, o donde usted siente que ha sido asignado para gobernar. Entonces, exactamente, ¿qué dice la palabra? Que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, paréntesis, usted solito no puede ir paloma a pararse frente a la entidad y el busto de Sarmiento, el gran maestre, masón, que ocupó, si usted no lo sabe, por eso arrepiéntese de todos los posts que ha hecho en honor a Sarmiento hoy día, dice, y lo cuenta él mismo, él ocupaba el sillón de la gran logia de la Argentina, se salió del sillón para ocupar el sillón de la presidencia, termina su presidencia, vuelve al sillón de la gran logia argentina. Entonces de repente usted se para ahí y porque en el nombre de Jesús y se pone a guerrear contra gobernadores que están hace 700 años, sin cobertura, no tiene equipo de intercesión, no sabe su pastor, usted no tiene el rango, lo van a hacer de goma. Entonces yo le estoy diciendo que tenemos que discernir, pero no para mandarnos de una manera alocada e irresponsable. Hay rangos, así como nos contaba el apóstol José, que hay rangos y una secuencia de, por así decirlo, de orden en el mundo de las tinieblas, en el mundo espiritual también. Por eso tenemos los apóstoles, los profetas, que son los generales para una batalla y que van a comandar un equipo que está preparado en oración, en intercesión, en discernimiento, para intentar librar una batalla a nivel corporativo para redimir una ciudad. Entonces si usted dice, pero es que nadie me acompaña, no lo entienden todavía, va a tener que orar un montón, va a tener que hablar esto con sus pastores, con sus discípulos, con su equipo de intercesión, para que el Señor les muestre qué fecha van a orar, en qué lugar van a orar. A veces el Señor dice, vayan a un lugar alto, listo, vamos a un lugar alto. ¿Por qué? Porque en los lugares altos se ha pactado esto. Vayan con trompetas, vayan a plantar la palabra del Señor, vayan, el Señor muchas veces nos dijo, por ejemplo, vayan solo matrimonios, 12 matrimonios, las 12 puertas de la ciudad, listo, vamos. Lleven una Biblia, lleven agua. Para nosotros acá tuvimos que hacer actos proféticos, por ejemplo, en un río que trae un montón de contaminación y tirar agua limpia y declarar la sanidad de las aguas con agua y con sal. O sea, el Señor nos va a ir mostrando, pero fruto de qué? De haber estudiado, de haber entendido, de haber discernido, de haber inquirido. Requiere meses, años para pasearse, estudiar, dibujar, investigar, preguntar, orar, ¿sí? Entonces va a haber fechas clave donde el Señor le va a mostrar, aquí se cumple el aniversario de la ciudad, sí, pero ¿en honor a quién? Esta fiesta patronal, ¿para empoderar a quién? ¿Sí? Entonces el Señor, yo declaro que ahora está abriendo los ojos de muchos de ustedes para mostrarles cuál es el diseño original del Señor. Amén. Yo termino con esta palabra, la tierra será redimida y volverá al diseño original que el Señor pensó. Amén. Estamos en un tiempo de mucha, de ojos abiertos a nivel espiritual. Amén. Estamos en un tiempo donde necesitamos movernos de manera corporativa. ¿Esto para qué? Es para que ustedes tienen que en sus equipos empezar a investigar, inquirir, empezar a escribir cosas, las palabras que el Señor les muestre. Dios les va a dar visiones, Dios les va a dar sueños, Dios les va a mostrar hechos que ocurrieron. El Señor nos ha mostrado cosas que no estaban escritas en la historia, pero que nosotros la vimos en el mundo espiritual, cómo ir y tomar lugares
Por ejemplo, nosotros en la batalla por la vida tuvimos que ir y rodear el Instituto de Maternidad, que es el lugar donde nacen todos los niños acá en Tucumán, y en ese momento Dios nos mostró quiénes pactaban con los niños, cómo los pactaban y cómo debíamos orar por eso. ¿Sí? El Señor nos mostró cuándo ir a la puerta de la Federación Económica, cuándo ir a las puertas del Ministerio de Educación, qué declarar en la puerta del Ministerio de Educación, qué declarar en las puertas de los tribunales de la justicia. ¿Sí? Hay veces que el Señor nos dice, ahora no hagan guerra, se paran y lean solo este salmo. Me acuerdo una vez que estábamos, nos fuimos el Señor nos llevó, nos fuimos a tribunales de Comodoro Pi, y me acuerdo que nos paramos así con mi papá, y el Señor nos dijo, no guerren, solo declaren. Y agarramos un salmo, el Señor nos dice, yo soy juez sobre toda la tierra, y empezamos, simplemente leímos un salmo donde el Señor dice, yo soy el juez de toda la tierra. ¡Wow! Entonces, tenemos que estar muy atentos para desarrollar estos sentidos espirituales, ¿verdad? Para entender cosas que no entendíamos, para anotarlas, para ver los lugares fundacionales. Y yo creo que el Señor está trayendo un despertar asombroso. ¿Por qué? Queridos amigos, ustedes van a gobernar sus ciudades, por eso están aquí, ¿o no? O van a ser los asesores proféticos de quienes los gobiernen, pero no vamos a ir en ignorancia, ¿sí? Por eso dice el Señor, yo los envío así que sean astutos como serpientes y mansos como palomos, astutos. Vamos a necesitar astucia. Usted no se puede parar acá en la puerta de un organismo de gobierno a hablar en lengua a la vista de todo. El Señor le va a mostrar horarios, fechas, estrategias. ¿Sí? El Señor les va a mostrar cuando ustedes entren a algún lugar, incluso que quizás antes ustedes tenían los ojos cerrados, pero que el Señor les abra. Nunca había visto que estaba este busto acá. Ahí me pasó esta misma semana, cuando estaba orando por esta conferencia, que en la ciudad donde yo trabajo, el Señor me dice, rodear la municipalidad y empezar a orar. Bueno, empiezo a rodearla. Miren, un lugar por donde paso todos los días cuando voy al trabajo, yo no la había visto, es un monolito de una virgen. Pero el monolito, no sé si le decimos acá, no sé cómo le dicen ustedes, está hecho todo de piedra. Entonces yo siempre lo veía de frente, donde estaba la virgen, pero de atrás es una pacheta. ¿Sí? Entonces vi que estaba todo construido con piedra, entonces de un lado era un monolito de una virgen, y del otro lado era toda una pacheta, porque ahí habían pactado con la Pachamama y con la tierra. Entonces el Señor me empieza a mostrar todo. ¿Cuándo? Cuando yo sencillamente vi un mismo monumento desde la parte de atrás. ¿Mm? Entonces, esto de acercarse, si hay una virgen, ¿cuál virgen? ¿Sí? ¿Qué tiene? Me ha tocado ir a ciudades costeras donde de repente los pactos se habían hecho justamente con naufragios en el mar con vidas, digamos, cobradas para pactar. Por ejemplo, en un lugar, me acuerdo, no voy a decir la ciudad, pero estábamos en el sur del país, es una ciudad, un puerto, y de repente ahí, ¿quién gobernaba? Poseidón, porque Poseidón es el que gobierna ahí sobre las aguas, y comentándole a una mujer, que era parte del equipo que me habían invitado, en intercesión, el Señor nos mostraba cómo se habían entregado vidas para pactar para que ese puerto sea muy próspero, justamente a Poseidón. Me dice, sí, mi hijo se unió a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Naval viene a ser, y si siempre le hacen que oren a Poseidón. ¡Wow! Y miren, era una cuestión de que Dios mismo nos estaba mostrando eso. Solo para hablarles algunos ejemplos, pero creemos, y ahora le pido al apóstol José que me acompañe aquí, vamos a hacer una oración, amén. Una oración de abrir los ojos. Hay una palabra que a nosotros nos ha recordado el Señor en este tiempo, y es acerca de cuando Eliseo, ¿se acuerdan? Que estaba siendo amedrentado por el ejército sirio, y se le acercan a todos contra él, y el único que estaba, ¿se acuerdan? Era Giezi. Y Giezi dice, ay Dios, viene lleno de carros a rodearnos. Y Eliseo le dice, Señor, le ora a Dios, abre los ojos de Giezi para que él pueda ver que mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Wow! ¿Sí? Y Dios le abrió los ojos y dice que pudieron ver el ejército tremendo que estaba a su favor. Entonces, me gustaría pedirte, Pa, que vos puedas orar para que sean abiertos los ojos espirituales de ellos, de sus discípulos, de sus pastores, para entender el mundo espiritual, para contra qué luchamos, pero también para ser llenos de fe de que la victoria está de nuestro lado. Amén. O sea, somos conscientes de esta guerra, hermano, pero ¿sabe cómo termina Romanos 16:20? Dice, en breve, el Dios de paz aplastará a Satanás
debajo de nuestros pies. Si hacemos esto no diciendo, ay, Satanás está en todos lados, mi ciudad está pactada para Satanás y los masones y, no sé, me corto la vena con el folletito de mi iglesia. No, nosotros discernimos esto para decir, Señor, dame tu diseño de ciudad. Dame la oración de qué declarar por mi ciudad. Usted dice, uy, el nombre de mi ciudad habla de infertilidad. Bueno, vamos a orar para que sea una tierra fértil. El nombre de mi ciudad pacta para la perversión sexual. Nosotros vamos a hacer un baluarte para la pureza y la inocencia. Uy, el nombre de mi ciudad está pactado para la muerte. Vamos a declarar vida. Amén. Entonces, el Señor les va a ir mostrando los diseños del cielo. Isaías 66 dice, ¿podrán hacer una nación en un día? Sí, dice el Señor, claro que sí. Entonces quizás llevamos centenas de años con bases de maldad, pero tenemos un Dios todopoderoso, amén, que ya venció, ya desarmó y destronó a los poderes de las tinieblas y ahora le está trayendo luz de revelación a sus hijos, para que tomen el lugar que originalmente el Señor pensó y las ciudades se corten con esos diseños del inframundo y sean conectadas con el diseño original celestial. Así como la palabra nos dice que hay una nueva Jerusalén, es decir, hay un diseño celestial de las ciudades, nosotros vamos a recibirlo y orar conforme a ese diseño. Amén. Viene a mi mente el texto cuando Jesús comienza su ministerio. La palabra profética hablaba de que él iba a comenzar su ministerio ahí y dice, ciudad asentada en tinieblas, vio gran luz. Es decir, que por lo menos la palabra profética llevaba ya 700 años. No sé cuándo se fundó esas ciudades, pero por lo menos digamos 700 años de oscuridad. Pero la oscuridad tuvo un límite cuando llegó Jesús. Ciudad asentada en tinieblas, vio gran luz. Entonces, si tu ciudad ha sido fundada y asentada en tinieblas, cuando llegue la luz, las tinieblas no hay modo, es una ley espiritual, tienen que irse. Y esta luz es usted, amado. Esta luz es los cristianos que están allí. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz, ustedes son la sal y ustedes son la levadura que leuda la masa. Entonces, glorioso, la palabra nos ayuda a interpretar el mundo espiritual. Oramos en el respaldo de la palabra. Dos cosas. Una, yo voy a orar para que le sea revelada la escritura. A veces nosotros hemos leído muchos textos de una manera como esquemática, limitada, bajo un molde, y no hemos permitido que el Espíritu nos muestre las profundidades de la revelación de la palabra. Yo escuché predicadores que yo decía, ¿qué Biblia tiene este varón? Yo he leído 1000 veces ese versículo y nunca pude o no supe entender lo que estaba diciendo. ¿Cómo él pudo descubrir que ese versículo dice semejante tamaño de revelación? Y yo dije, Señor, yo quiero leer la Biblia y entender las cosas que están entre líneas, que es el mundo espiritual. Jesús les hablaba, la Escritura dice, pero yo les digo, porque Jesús hacía una lectura espiritual del Antiguo Testamento. Pablo también dice, escrito está, no pondrás bozal al buey. Bueno, dice, ¿ustedes de quién cree que escribió esto? El Señor no lo escribió para el buey, lo escribió sobre nosotros. Ah, ¿sí? ¿Qué cosa? Entonces, yo quiero orar porque, por ejemplo, voy a relacionar dos cosas. Cuando se abren nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, dice, viendo no veréis y oyendo no entenderéis, entendimiento del corazón. Hay gente que mira a los políticos y no se dan cuenta que le están mintiendo. Pero amado, te está mintiendo. ¿Se puso alguna vez delante de una persona que usted se dio cuenta que le está mintiendo? Yo como viejo siempre cuento anécdotas. Estaba una vez con un discípulo y le digo, mira, se me hace que tal cosa. No, me dice, pastor, porque bla, bla, bla. Y lo miro a los ojos y le digo, me estás mintiendo. Y es como que se sintió descubierto y dice, tiene razón.
el para zafarme quería mentir, pero el Espíritu me mostró. Entonces, amados, cuando nosotros escuchemos a una persona, especialmente a los políticos, tenemos que discernir si está mintiendo. Viendo, oyendo, vamos a discernir el mundo espiritual. Y lo otro, quiero orar específicamente para que usted no solamente viendo su entorno y escuche lo que se dice, entienda lo espiritual, todo es espiritual, sino que usted cuando abra la palabra, entienda lo que espiritualmente quiere decir esa palabra. Porque todas las palabras tienen su aspecto espiritual profundo y esa misma palabra tiene dimensiones de revelación. Yo escuché predicadores predicar del mismo texto, pero una dimensión distinta, profundidades, perspectivas. Entonces, la palabra tiene esa cualidad que es multidimensional, a la cual nosotros podemos acceder si nos libramos de los esquemas religiosos que nos ponen como nosotros decimos caballo sodero en una sola dirección. No, lo voy a permitir que el Espíritu me muestre los misterios guardados, ocultos, reservados para nosotros. Hay riqueza abundante de parte de Dios disponible y a nuestro alcance. Así que voy a orar por un rompimiento de esquemas, de religiosidades. A veces hemos escuchado cosas que nos han impedido ir a profundidades, se van a romper y usted va a leer la Biblia y se va a entusiasmar mucho porque Dios le va a revelar lo que está escrito, le será revelado. Usted entenderá más allá de las letras. Jesús hablaba más allá de las letras. Entonces, Evangelio según San Marcos es sistemáticamente destruyendo la religiosidad de los judíos. Si a ustedes se le cae un animal al pozo, no lo van a sacar porque es sábado. Yo no voy a sanar a esta persona porque es sábado, justamente. Entonces, los judíos estaban muy esquematizados, pero él rompió la religiosidad. Y ahora voy a orar para que se rompa todo impedimento y la palabra le sea revelada. Padre eterno y Dios todopoderoso, por la legalidad divina que nos da la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, nos sea revelada la palabra y a todos los que están escuchando, se caigan todos los velos, los velos de los ojos, los tapones de los oídos y toda venda mágica del corazón sea quitada ahora. Padre Dios Todopoderoso, envía tu Espíritu, quita el velo, destapa los oídos y abre el entendimiento para que podamos entender lo que dice tu palabra y nos sea mostrada las profundidades del Espíritu, esos secretos bien guardados, ocultos para tus hijos para este tiempo, Señor, para que podamos caminar en revelación, en luz, en sabiduría, en gozo, en verdad, en justicia. Necesitamos que tú nos lo muestres. Disponemos nuestro corazón. Dejamos atrás toda mala intención de vanagloria, amor al dinero, a las riquezas, a la gloria humana. Queremos que tú nos reveles las profundidades y los misterios guardados. Ahora abre los ojos, abre los oídos y abre el entendimiento. Queremos caminar con sabiduría, con revelación, con conocimiento sobrenatural. Padre, una sabiduría que nadie podrá refutar. Venga ahora sobre los que están escuchando y van a escuchar esta palabra. Sabiduría sobrenatural. Es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esta sabiduría se manifestará sobre las potestades y los principados. Una sabiduría superior al humanismo, superior a este mundo, superior a todos los principados. Viene ahora sobre la iglesia de Cristo que hoy, Señor, está despertándose a las dimensiones espirituales, Padre. Y así como Daniel salió de aquel aprieto de una manera sobrenatural, yo te pido, oh Dios Todopoderoso, que nos saques al lugar espacioso de una manera sobrenatural. Aquellos que estaban oprimidos por traumas, historias personales, ataduras religiosas de toda índole, oh Padre, ahora se abren esas puertas.
puerta. Señor, los leones no los pueden atacar. Le tapamos la boca a todo lo que le oprimía. Le tapamos, Dios mío, la boca a todas las palabras que les oprimían, a todo lo que han visto y que los han encarcelado. Padre, se abren las puertas de aquellos que estaban encarcelados. Señor, declaramos que el enemigo no los puede tocar. El enemigo no te puede tocar, como no tocaron los leones a Daniel. A ti no te tocarán. Pasarás por las aguas y no te anegarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Una vida sobrenatural, divina, gloriosa, viene sobre los hijos del Altísimo, y nos apropiamos de este horizonte, de este propósito de vivir la vida gloriosa destinada para la iglesia de Cristo del último tiempo. Y declaramos que la tierra será llena de la gloria del conocimiento de Dios, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Y entonces, y solo entonces, vendrá el fin, en el nombre y por los méritos y la gloria, la legalidad de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Bueno. Si esto ha sido de bendición, cuando nosotros lo editemos y lo subamos, compartilo con otros hermanos que seguramente te van a acompañar en este proceso de redimir las ciudades. Estoy viendo ahí muchas preguntas, son sobre la masonería. Ya estamos cerrando esto, pero usted tiene que verlo al video de la masonería, es todo un estudio, porque ahí usted tienen que saber, ahí están preguntando Rotary, clubes masónicos, claro que sí, Club de los Leones, muchas cuestiones, no las vamos a redundar porque ya han sido explicadas en la clase de la masonería, pero póngase tarea pendiente verlo. Si usted no participa aún de un equipo provincial, escriba al Facebook o al Instagram, nos deja su nombre, su ciudad y su teléfono, y se tiene que incorporar un equipo, porque la tarea en este tiempo de los equipos provinciales va a ser esta, altamente espiritual, ¿sí? Y si usted no está en los grupos de WhatsApp de las provincias, también nos escribe para que esto se vaya expandiendo. Así que gracias por haber estado, gracias por haberse conectado, nos alegramos si esto ha podido ser de bendición. Después nos llegan con todos sus testimonios. Me da gracia porque alguno dice, ya tiene un estudio hecho sobre mi ciudad. Esto le toca a cada uno de ustedes, el hacer un mapeo o de repente todo este estudio espiritual. Apenas comienza a estudiar, usted entra en guerra espiritual. Cuando David, no quiero asustarlo, pero cuando Daniel dispuso su corazón, desató una guerra espiritual. Cuando usted comience a estudiar, no el día que vaya a orar, cuando usted comience a estudiar, cúbrase con la sangre de Jesucristo. Amén. Nos pasó de que cuando uno pone en Google masonería, pues ya tenés todos los demonios mirándote, ¿por qué estos quieren hacer? Entonces, tal cual esto, alíñese con Dios, como dice el apóstol, en santidad y justicia, esto para que esté protegido. Con la física cuántica, usted sabe que cuando las partículas son observadas, cambia su conducta. Bueno, y hable de verdad, ¿no? Con su equipo de intercesión, con sus pastores, no haga esto solo, para que conserve su vida. Entonces, y también, si luego, si hay pastores que nos están escuchando y quieren luego compartir esto con otros pastores, pero mejor aún porque se va a expandir la bendición. Gracias por haberse quedado, se ha quedado casi asistencia completa estas 2 horas, así que nos alegra. Sigan a José Baloy en las redes sociales para que también vean todo lo que predica y para que entiendan por qué nosotros sabemos todo lo que sabemos, que los aprendimos de él. Así que gracias, queridos hermanos, bendiciones a todos.